Hay un hombre que una vez me preguntó, ¿realmente crees que el diablo existe? Yo le miré a los ojos y le respondí, no solo creo que existe, sino que estoy convencido de que su influencia está activa en este mismo momento. Amigos, la Biblia nos dice claramente que vivimos en un mundo donde las fuerzas espirituales de maldad están obrando. En Efesios 6:12 el apóstol Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estas palabras no son una metáfora, no son una exageración y son un derecho para nosotros hoy. Hermanos y hermanas, a menudo vivimos nuestras vidas como si lo que vemos con nuestros ojos físicos fuera toda la realidad. Nos enfocamos a responsabilidades diarias, nuestras preocupaciones inmediatas y nuestras metas a corto plazo. Pero hay un mundo invisible, un mundo espiritual que está tan real como el aire que respiramos. Y en ese mundo espiritual hay una batalla constante por nuestras almas, una lucha entre la luz de Dios y las tinieblas del enemigo. ¿Estamos realmente conscientes de esta batalla? ¿Reconocemos las señales de que alguien a nuestro alrededor o incluso nosotros mismos podría estar bajo la influencia de esas fuerzas oscuras? Muchos de nosotros preferimos no pensar en esto, tal vez porque nos parece aterrador o porque simplemente creemos que esto no nos afecta directamente. Pero el hecho de ignorar una verdad no la hace menos real. Jesús mismo habla repetidamente sobre la existencia de Satanás y sus obras. En Juan 10:10, él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el contraste más claro entre las dos fuerzas que operan en este mundo. Una que busca nuestra destrucción total y otra que ofrece vida plena y eterna. No podemos permanecer neutrales en esta batalla. Al ignorar o minimizar la realidad de la influencia demoníaca, estamos dejando a nuestras familias, a nuestros amigos y a nosotros mismos vulnerables a sus ataques. Hermanos, quiero que la influencia del enemigo no siempre es obvia, no siempre se presenta de forma espectacular o aterradora como las películas de Hollywood quieren hacernos creer. A menudo se manifiesta de manera sutil a través de pequeñas decisiones, actitudes o influencias que nos alejan lentamente de Dios. Puede ser un rechazo persistente a la verdad bíblica, un interés creciente en prácticas espirituales falsas o incluso patrones destructivos en nuestras vidas que parecen imposibles de romper. Estas son las señales que debemos aprender a reconocer, pero no estoy aquí para asustarlos. Estoy aquí para hablarles de esperanza porque aunque el enemigo es real y activo, nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder sobre él. En Colosenses 2:15 se nos dice que Jesús despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Esa es la verdad que nos sostiene. Esa es la verdad que nos da la victoria. Pero para caminar en esa victoria debemos estar alertas. Debemos aprender a discernir las señales de la influencia demoníaca y, más importante aún, saber cómo responder con la autoridad y el amor de Cristo. Alguna persona podría preguntarse, ¿por qué hablar de este tema? ¿No sería mejor enfocarnos solo en el amor de Dios y su gracia? Y sí, el amor de Dios es el fundamento de todo lo que hacemos y creemos. Pero precisamente porque Dios nos ama tanto, Él nos advierte del peligro. Un padre amoroso no se quedaría en silencio si supiera que su hijo está caminando hacia el borde de un precipicio. De la misma manera, nuestro Padre Celestial nos advierte repetidamente en su palabra sobre las trampas y ataques del enemigo. Hoy quiero invitarles a abrir sus corazones y mentes a lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. No estamos aquí para especular o para temer, sino para aprender y prepararnos. Vamos a explorar juntos 7 señales de que alguien en nuestra vida podría estar bajo la influencia demoníaca. Estas señales no están diseñadas para que juzguemos o condenemos a otros y podamos ser instrumentos de la gracia de Dios en sus vidas. Piense por un momento en las personas que le rodean, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Hay alguien que parece estar luchando con algo que va más allá de lo natural. Alguien que parece atrapado en patrones de comportamiento que no puede romper. Alguien que rechaza constantemente el mensaje del Evangelio, incluso cuando está rodeado de amor y verdad. Estas no son coincidencias. Muchas veces
Estas luchas tienen una raíz espiritual y como creyentes estamos llamados a interceder, a orar y a llevar la luz de Cristo a esos lugares oscuros. Quiero que sepan esto, el enemigo no tiene la última palabra, su poder es limitado y está sujeto a la autoridad de nuestro Señor. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos un papel que jugar. No podemos quedarnos pasivos mientras las tinieblas se extienden. Necesitamos ser valientes, estar equipados con la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo para enfrentar estos desafíos con fe y confianza. En los próximos momentos vamos a profundizar en estas señales. Mi oración es que Dios abra sus ojos espirituales y les dé discernimiento para ver lo que quizás antes no podían ver. Y más allá de eso, que les dé valor para actuar, orar y para ministrar a aquellos que están en necesidad. Recuerden, hermanos, que no estamos solos en esta batalla. Nuestro Salvador camina con nosotros y su Espíritu nos capacita para hacer luz en un mundo de tinieblas. No temas, porque aquel que está en ustedes es más grande que aquel que está en el mundo. Al final la victoria pertenece a Cristo y en Él nosotros somos más que vencedores. Así que abran sus corazones, escuchen con atención y permitan que el Señor les guíe mientras exploramos este tema tan vital. Que el Señor les bendiga mientras seguimos adelante. Hermanos y hermanas, el primer indicio de que alguien puede estar bajo la influencia demoníaca es un rechazo persistente y deliberado hacia las cosas espirituales. Esto no es algo que debamos tomar a la ligera, porque no se trata simplemente de una falta de interés o de un desinterés casual en la fe. Es algo más profundo, algo más obstinado. La Biblia nos advierte que el enemigo trabaja para cegar el entendimiento espiritual de las personas. En 2 Corintios 4:4, el apóstol Pablo dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de la Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo nos muestra que hay una fuerza activa que busca impedir que las personas conozcan a Cristo. No es casualidad que cuando intentas compartir el evangelio con alguien, a menudo encuentras resistencia. Tal vez esa persona diga que no tiene tiempo para escuchar, o que la religión no le interesa, o incluso que Dios no existe. Pero detrás de esas palabras puede haber una ceguera espiritual, una barrera colocada por el enemigo para mantener a esa persona lejos de la verdad. Pensemos en las personas que conocemos, familiares, amigos, compañeros de trabajo. ¿Hay alguien en tu vida que parece tener un corazón endurecido hacia Dios? Tal vez has intentado hablar con ellos sobre Jesús, pero siempre te encuentras con un rechazo firme. Quiero que entiendas algo, ese rechazo no siempre viene de ellos mismos. A menudo es el resultado de una influencia espiritual que busca mantenerlos en la oscuridad. En mi ministerio he conocido muchas personas que durante años rechazaron el evangelio. Algunos incluso se burlaron de los cristianos diciendo que eran ingenuos o que la fe era solo un consuelo para los débiles. Pero detrás de esa burla y ese rechazo muchas veces había una lucha interna, un conflicto espiritual que no podían explicar. El enemigo había cegado sus corazones, pero eso no significa que no había esperanza para ellos. Permítame contarle la historia de un hombre que conocí en una de nuestras cruzadas. Durante años este hombre había vivido lejos de Dios. Era exitoso en su carrera, tenía una familia amorosa, pero en su corazón había un vacío que nada podía llenar. Cuando se le hablaba de Cristo, él rechazaba la invitación con un aire de superioridad, diciendo que no necesitaba religión en su vida. Pero lo que nadie sabía era que en su interior estaba luchando contra un sentimiento constante de desesperanza y ansiedad. Una noche asistió a una de nuestras reuniones, no porque quisiera, sino porque un amigo insistió. Mientras escuchaba el mensaje del evangelio, comenzó a cambiar en su corazón. Por primera vez sintió que las palabras que escuchaba tenían un peso y una verdad que no podía ignorar. En ese momento, las cadenas espirituales que lo habían mantenido atado comenzaron a romperse. Cuando hice llamado a venir a Cristo, él se levantó de su asiento con lágrimas en los ojos y entregó su vida a Jesús. Esa noche, experimentó una libertad que nunca antes había conocido. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña que el enemigo puede cegar los corazones de las personas, pero el poder del evangelio es fuerte. En Romanos 10:16, Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto significa que aunque alguien pueda resistirse al principio, el Espíritu Santo tiene el poder de atravesar cualquier barrera. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando vemos esta señal en alguien?
En primer lugar, no debemos perder la esperanza. A veces cuando enfrentamos rechazo tras rechazo, nos desanimamos y dejamos de orar por esa persona. Pero quiero animarte hoy, Marindes. Dios puede orar en los corazones más endurecidos. Sigue orando, sigue intercediendo, sigue mostrando el amor de Cristo con tus palabras y tus acciones. En segundo lugar, debemos recordar que esta batalla no se gana con argumentos humanos, sino con armas espirituales. En 1 Corintios 4:5 Pablo dice, chico, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando oramos por alguien que está rechazando el Evangelio, estamos utilizando esas armas espirituales para derribar las fortalezas del enemigo. Y en tercer lugar, debemos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. A veces queremos forzar una conversación e insistir en nuestro propio tiempo, pero debemos recordar que es Dios quien toca los corazones. Nuestra tarea es ser fieles en compartir el mensaje, pero también debemos confiar en que Dios obrará en el momento correcto. Hermanos, cuando vean a alguien rechazando continuamente las cosas de Dios, no lo juzguen ni lo condenen. En lugar de eso, véanlo como una oportunidad para orar y ser un testigo fiel del amor de Cristo. Recuerden que cada uno de nosotros en algún momento estábamos lejos de Dios, pero su gracia nos alcanzó y esa misma gracia puede alcanzar a los demás. No olvidemos que detrás de cada rechazo hay un alma que Dios ama profundamente. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Vas Pedro 3:9. Nuestra tarea es ser instrumentos de esa gracia, llevando la luz de Cristo a aquellos que están en la oscuridad. Quiero terminar esta sección recordándoles que la batalla espiritual no es algo que debamos temer. En 1 Juan 4:4 se nos dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto significa que aunque el enemigo sea poderoso, nuestro Dios es infinitamente más grande. Confíen en su poder, oren con fe y nunca dejen de creer que Él puede orar incluso en los corazones más endurecidos. Así que sigamos adelante, hermanos, con esperanza y con valentía, porque la luz siempre vence a la oscuridad y en Cristo somos más que vencedores. Hermanos y hermanas, una de las señales más claras de la influencia demoníaca es una atracción inusual hacia lo oculto. A lo largo de la historia hemos visto cómo las personas en su búsqueda de respuestas o poder son llevadas a involucrarse en prácticas espirituales que están en completa oposición a la palabra de Dios. La Biblia no es ambigua sobre este tema. En Deuteronomio 8:10-12 leemos una advertencia directa del Señor. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Estas palabras no son antiguas ni irrelevantes, o son un recordatorio atemporal de que hay un mundo espiritual que busca alejarnos del único Dios verdadero. Hoy en día el interés en lo oculto no solo persiste, sino que se ha normalizado en nuestra sociedad. En los libros, las películas y hasta en los programas de televisión, lo oculto se presenta como algo fascinante, intrigante, incluso inofensivo. Pero quiero decirles hoy con toda claridad que nada relacionado con lo oculto es inofensivo. Cada práctica, cada ritual, cada búsqueda en lo oculto es un paso hacia las tinieblas y lejos de la luz de Dios. ¿Por qué las personas se sienten atraídas hacia lo oculto? A menudo es por una combinación de curiosidad, miedo e insatisfacción espiritual. Muchos buscan respuestas en los horóscopos, las cartas del tarot o los medium porque sienten un vacío en sus vidas, un vacío que solo Dios puede llenar. Pero en lugar de acudir al Señor, buscan soluciones rápidas y aparentes en lugares equivocados. El enemigo usa estas cosas como trampas, ofreciendo una falsa sensación de control o conocimiento, pero siempre cobrando un precio a la separación de Dios y una vida llena de caos y confusión. Tal vez conozcas a alguien en tu vida que esté involucrado en estas prácticas. Tal vez has oído a un amigo hablar sobre consultas con mediums, sesiones de espiritismo, la lectura de su horóscopo diario como si fueran cosas normales o incluso entretenidas. Pero permíteme decirte esto con amor y firmeza, estas no son simples diversiones. Son puertas que pueden abrir la entrada a fuerzas espirituales que no comprendemos completamente. La atracción hacia lo oculto no es un fenómeno nuevo. Incluso en los tiempos de la Biblia, las personas se apartaban de Dios para buscar poder o conocimiento en lo oculto.
En Hechos 19 y 8-19 vemos un ejemplo poderoso de lo que pinche ocurre cuando las personas reconocen el peligro de estas prácticas y deciden regresar a Dios. El pasaje dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de Toso, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Este acto de quemar sus libros de magia fue una declaración pública de arrepentimiento y fe en Cristo. Ellos entendieron que no podían seguir viviendo con un pie en la luz y otro en las tinieblas. Y hermanos, es ese llamado para nosotros hoy. No podemos tolerar lo oculto en nuestras vidas ni en las vidas de aquellos a quienes amamos. Debemos confrontarlo con la verdad de la palabra de Dios y la autoridad que nos ha dado en Cristo. Al reflexionar sobre este tema, recordemos que no estamos luchando contra carne y sangre, como dice Efesios 6:12. No se trata de pelear con las personas que están atrapadas en estas prácticas, sino de interceder por ellas en oración y demostrarles el camino hacia Jesús con amor y compasión. Jesús tiene el poder para liberar a cualquier persona, no importa cuán profundamente haya caído en lo oculto. En Marcos 5:1-20 vemos cómo Jesús liberó a un hombre poseído por una legión de demonios, un hombre que vivía en tumbas y que estaba completamente apartado de la sociedad. La misma autoridad que Jesús mostró entonces está disponible para nosotros hoy. ¿Cómo debemos responder cuando vemos esta señal en alguien cercano? En primer lugar, debemos orar fervientemente por esa persona. La oración es nuestra primera y más poderosa herramienta en la batalla espiritual. En segundo lugar, debemos compartir la verdad de la palabra de Dios con amor y paciencia. Muchas veces las personas no entienden el peligro de lo que están haciendo porque están cegadas por el enemigo. Pero cuando la luz de Cristo brilla en sus vidas, las cadenas comienzan a romperse. En tercer lugar, debemos estar preparados para enfrentar resistencia. El enemigo no renuncia fácilmente a las personas que la han atrapado en sus garras. Pero no debemos temer porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, según Juan 4:4. Tenemos la promesa de que en Cristo somos más que vencedores. Quiero compartirles una historia que ilustra este poder de liberación. Durante una de nuestras cruzadas, una mujer se acercó a mí después del mensaje. Ella confesó que había estado involucrada en la astrología y la lectura de cartas durante años. Aunque al principio lo veía como un simple pasatiempo, con el tiempo comenzó a sentir una opresión espiritual que no podía explicar. Esa noche, al escuchar el mensaje del Evangelio, sintió que Dios estaba hablándole directamente. Ella decidió entregar su vida a Cristo y renunciar a todas esas prácticas. Cuando oramos juntos, experimentó una paz que nunca antes había sentido. Su vida cambió radicalmente desde ese momento y hoy es un testimonio vivo del poder liberador de Jesús. Hermanos, esta es nuestra esperanza. No importa cuán lejos haya llegado alguien en su atracción hacia lo oculto, la gracia de Dios siempre es más grande. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 10:22. Y eso incluye a aquellos que han sido engañados por las tinieblas. Quiero dejarles con esta verdad: solo hay un camino hacia la paz, la verdad y la vida eterna, y ese camino es Jesús. Todo lo demás es una mentira del enemigo diseñada para alejarnos de Dios. Si conoces a alguien que está atrapado en lo oculto, no pierdas la esperanza. Ora por ellos, ámalos y compárteles el Evangelio. Recuerda, la luz de Cristo siempre vence a las tinieblas. Que el Señor nos dé discernimiento y valentía para enfrentar estas situaciones con fe y amor. Y que su nombre sea glorificado en cada vida que es liberada por su poder. Hermanos y hermanas, cuando alguien está bajo la influencia del enemigo, una de las señales más alarmantes que podemos observar es el comportamiento destructivo, ya sea hacia sí mismo o hacia los demás. Este tipo de conducta no es simplemente el resultado de decisiones equivocadas o problemas emocionales. Muchas veces tiene una raíz espiritual más profunda. El enemigo, como dijo Jesús en Juan 10, viene para hurtar, matar y destruir. Esto se refleja claramente en cómo las personas bajo su influencia experimentan una profunda desconexión con la vida, el propósito y la paz que Dios quiere para ellos. En la Biblia hay un relato poderoso que nos da una visión clara de este tipo de comportamiento. En Marcos 5:25 se describe a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Este hombre vivía entre las tumbas, aislado de la sociedad, absolutamente se lastimaba a sí mismo con piedras. La Escritura dice que nadie podía controlarlo ni calmar, completamente atrapado en un estado de tormento.
Este hombre es un ejemplo extremo, pero refleja lo que el enemigo busca hacer en las vidas humanas: venderlas, despojarlas de esperanza y quizá destruirlas de dentro. Hoy quizás no veamos muchos casos como el de este hombre en las tumbas, pero el mismo patrón destructivo sigue presente. Tal vez has conocido a alguien que lucha con adicciones, con pensamientos autodestructivos o con una ira incontrolable que daña a quienes lo rodean. Estas no son solo batallas emocionales o psicológicas, a menudo son el resultado de una influencia espiritual que busca llevar a esa persona al límite de su resistencia. El enemigo no se detiene hasta ver destrucción, pero gracias a Dios Jesús no se detiene hasta traer restauración. Permíteme hablar primero sobre el daño que las personas infligen a sí mismas. Vivimos en un tiempo donde la autolesión, las adicciones y los pensamientos de suicidio están en aumento. Muchas veces quienes luchan con estas cosas sienten que no hay salida, que su dolor es demasiado grande para soportarlo. Pero quiero que recuerden esto: no hay herida, no hay oscuridad, no hay cadena que Jesús no pueda romper. En Isaías 61:1, el profeta habla de la misión de Cristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús vino precisamente para liberar a aquellos que están atrapados en estos ciclos de destrucción. Si conoces a alguien que está pasando por esto, quiero animarte a que no te des por vencido. Ora por ellos, apóyalos y recuérdales que hay esperanza en Cristo. Muchas veces las personas en esta situación no sienten que merecen la gracia de Dios, pero la verdad es que su amor no tiene límites. Él no solo está dispuesto a sanar, sino que también está ansioso por hacerlo. Ahora consideremos el daño que se inflige a los demás. La influencia del enemigo no solo busca destruir al individuo, sino que también busca causar caos en las relaciones humanas. Las familias se rompen, las amistades se destruyen y las comunidades se desmoronan cuando la ira, el odio y la violencia se apoderan de las personas. En Gálatas 5:19, 21, Pablo enumera las obras de la carne, entre las cuales se incluyen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, contrariedades, envidias, homicidios. Estas son señales de una vida controlada por las tinieblas y no debemos ignorarlas. Cuando alguien actúa de manera destructiva hacia otros, es fácil reaccionar con juicio o enojo. Pero quiero animarte a que mires más allá de sus acciones y veas la batalla espiritual que puede estar librándose en su interior. En lugar de responder con condena, respondamos con oración y compasión. Recuerda que Jesús vino para salvar a los perdidos, incluso a aquellos que parecen más alejados de su gracia. Déjame compartir una historia de redención que muestra el poder transformador de Cristo. Hace algunos años conocí a un hombre que había pasado gran parte de su vida sumido en la violencia y el odio. Había herido a muchas personas, tanto emocional como físicamente, y llevaba consigo un profundo sentimiento de culpa y vacío. Un día fue invitado a una reunión donde escuchó el Evangelio por primera vez. Al principio resistió, pero algo en su corazón comenzó a cambiar mientras escuchaba sobre el amor y el perdón de Jesús. Esa noche entregó su vida a Cristo y comenzó un proceso de restauración. Hoy ese hombre no solo está libre de la influencia que lo llevó a dañar a otros, sino que también es un testimonio vivo del poder de Dios para transformar vidas. Hermanos, esta historia es un recordatorio de que nunca debemos subestimar lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. No importa cuán lejos haya llegado una persona en su camino de destrucción, Jesús siempre puede traerla de regreso. Como cristianos estamos llamados a ser instrumentos de su paz y redención. En Mateo 5:9, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos pacificadores en un mundo lleno de conflictos, llevando el mensaje del Evangelio a aquellos que más lo necesitan. ¿Cómo podemos responder cuando vemos esta señal en alguien cercano? Primero, debemos orar fervientemente por esa persona. La oración es nuestra primera línea de defensa en la batalla espiritual. Segundo, debemos estar dispuestos a hacer un apoyo práctico. Esto puede significar ofrecer nuestro tiempo, nuestra escucha y nuestra ayuda para guiarlos hacia los recursos que necesitan, ya sea un consejero cristiano, un pastor o una comunidad de apoyo. Y tercero, debemos compartir el Evangelio con ellos. No hay poder más grande para romper las cadenas de la destrucción que la verdad de Cristo. Quiero terminar esta sección recordándoles que aunque el enemigo busca destruir, Jesús busca salvar. En Juan 8:36 Jesús dijo:
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la promesa que tenemos en Él. Si conoce a alguien que está luchando con comportamientos destructivos, no pierdas la esperanza. Ora por ellos, ámalos y confía en que Dios puede obrar en sus vidas de maneras que no podemos imaginar. Hermanos, sigamos adelante con fe, sabiendo que la victoria final pertenece a nuestro Señor. En Cristo somos más que vencedores y a través de su poder podemos ser luz en medio de la oscuridad. Que Dios nos use para traer esperanza y sanidad a un mundo que tanto lo necesita. Hermanos y hermanas, hemos caminado juntos a través de un tema profundo. Hemos hablado de señales claras que pueden indicar que alguien en nuestra vida está bajo la influencia de las tinieblas. Tal vez mientras escuchabas pensabas en un amigo, un familiar o incluso en ti mismo. Tal vez te has dado cuenta que algunas de estas señales están más cerca de lo que pensabas. Pero quiero que recuerdes algo muy importante. No importa cuán grande sea la oscuridad, la luz de Cristo siempre es más poderosa. Jesús mismo nos asegura en Juan 8:1002, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará a tinieblas, sino que tendrá la luz de la luz de constante. Esta palabra no son solo un consuelo, son una promesa de que si caminamos con Él, no importa cuán densas sean las tinieblas a nuestro alrededor, su luz nos guiará, nos protegerá y nos liberará. El enemigo quiere hacernos creer que la batalla está perdida. Quiere que pensemos que nuestras oraciones no tienen poder, que nuestros esfuerzos son en vano, que aquellos que están atrapados en las tinieblas nunca encontrarán el camino hacia la luz. Pero déjame decirte algo, eso es una mentira. En Cristo siempre hay esperanza. En Cristo siempre hay victoria. En Colosenses 2:15, Pablo nos recuerda que Jesús desarmó a los poderes y autoridades de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no solo es un símbolo de salvación, sino también un símbolo de victoria total y completa. Cuando Jesús dijo, consumado es, Él estaba declarando que el enemigo había sido derrotado para siempre. Esa es la verdad en la que podemos descansar. Tal vez estás pensando, pero ¿qué puedo hacer? Soy solo una persona. ¿Cómo puedo hacer una diferencia en medio de tanta oscuridad? Déjame recordarte las palabras de Santiago 5:16, una oración eficaz del justo puede mucho. No subestimes el poder de tus oraciones. Cuando oras estás invocando al Dios Todopoderoso, quien tiene el poder de transformar corazones, romper cadenas y traer libertad a que están atrapados. Hoy quiero desafiarte a que tomes un paso de fe. Piensa en alguien en tu vida que necesita la intervención de Dios. Puede ser un amigo, un familiar o incluso un conocido. Comprométete a orar por esa persona todos los días. Ora con fervor, ora con fe y confía en que Dios está obrando, incluso si no puedes ver los resultados de inmediato. Recuerda que la batalla no es tuya, es del Señor. Además de orar, quiero animarte a que seas un testigo fiel del amor de Cristo. A veces la forma más poderosa de mostrar a alguien la luz de Jesús no es a través de palabras, sino a través de nuestras acciones. Sé paciente, sé amable, muestra el amor de Dios en todo lo que haces. Nunca sabemos cómo un acto de amor puede impactar profundamente en la comunidad. De alguien, déjame compartir una historia. Hace algunos años conocí a una mujer que estaba profundamente atrapada en las tinieblas. Había estado involucrada en prácticas ocultas durante años y sentía que no había esperanza para ella. Pero un amigo cristiano decidió no rendirse. Ese amigo oró por ella todos los días durante meses y nunca dejó de mostrarle amor y compasión. Finalmente un día, esa mujer asistió a mi iglesia y escuchó el Evangelio por primera vez. Eso fue el comienzo de su transformación. Hoy, esa mujer es una fiel seguidora de Cristo y un testimonio vivo del poder redentor de nuestro Señor. Hermanos, esta historia es un recordatorio de que nunca debemos subestimar lo que Dios puede hacer a través de nuestras oraciones y nuestro testimonio. Tal vez no veamos los resultados de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Confía en su tiempo, confía en su plan y sigue adelante con fe. Quiero también hablarles a aquellos que mientras escuchaban este mensaje sintieron que Dios estaba hablándoles directamente. Tal vez reconociste algunas de estas señales en tu propia vida. Tal vez has estado luchando con algo que sientes que no puedes vencer. Quiero que sepas que no estás solo. Jesús está aquí ahora mismo con los brazos abiertos, listo para recibirte, restaurarte y liberarte. En Mateo 28 Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación para ti. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos sientas que estás de Dios, su amor por ti no ha cambiado.
Hoy puede ser el día de tu libertad, el día en que entregas todo a Jesús y permites que su luz llene cada rincón de tu vida. Si sientes que Dios está tocando tu corazón en este momento, quiero invitarte a orar conmigo. Es una oración sencilla, pero si la dices con sinceridad, puede cambiar tu vida para siempre. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Hoy renuncio a las tinieblas y te entrego mi vida. Te pido que entres en mi corazón, me limpies, me transformes y me hagas nuevo. Te recibo como mi Señor y Salvador y confío en que en ti tengo victoria. Gracias, Jesús, por tu amor y tu gracia. Amén. Si hiciste esta oración, quiero felicitarte. Este es el comienzo de una nueva vida en Cristo. Busca una iglesia donde puedas crecer en tu fe, rodearte de otros creyentes y aprender más sobre el Dios que te ama profundamente. Antes de terminar, quiero dejarles como una última verdad. En Romanos 8:37, Pablo escribe: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa lo que enfrentes, no importa cuán grandes parezcan las tinieblas, en Cristo tiene victoria. Camina en esa verdad, vive en esa esperanza y nunca dejes de compartir la luz de Jesús con un mundo que tanto la necesita. Que Dios les bendiga, les guarde y les llene de su paz y poder mientras salen de aquí hoy listos para hacer luz en medio de la oscuridad.